Este segmento esta mañana no es para tirarle la toalla a Luma ni para tirarle los cañones a Luma. Simplemente es una encuesta de tu realidad con el servicio de energía eléctrica en este momento. La pregunta es bien sencilla. Las veces que se te va la luz en tu casa por el tiempo que se te va, ¿siempre ha sido así? ¿O realmente en estas últimas semanas, par de meses está peor que nunca? Antes me decían que la Autoridad de Energía Eléctrica en su site tenía posteado en todos los lugares de Puerto Rico donde había una avería. Y era común ver decenas y decenas de lugares con averías del sistema eléctrico. Obviamente tenías que ir allí o llamabas por teléfono y había un ítem que te decía, había una de las opciones que te decía dónde hay falta de servicio. Por eso la pregunta, ¿siempre ha sido así y ahora se le está dando una publicidad distinta o realmente ahora está peor que nunca y tanta gente no tiene luz por 2, 3, 4 días, una semana y antes no era así? Cuando digo antes de que Luma tomara el contrato. Claro. Esa es la pregunta que le estoy haciendo a los oyentes de 97.7 porque nadie va a mentir. Claro. Tú llevas tiempo viviendo donde llevas viviendo y sabes cómo era previo a la transición y lo que se está viviendo ahora. Obviamente por los medios deduzco que todo el mundo está mucho peor, pero lo determina el que me está escuchando en su casita. ¿Cómo era y cómo es ahora? En el caso de donde tú vives, tú llevas viviendo allí más de 3 años ya. Sí, voy para 3 años. ¿Y cómo está el servicio allí? ¿Está igual? ¿Está peor? ¿Cómo tú lo evalúas? Dios mío, no me atrevo ni a decir. Recuerda que es una zona turística. Ajá. Yo nunca he estado sin luz. Ok. O sea, tú no tienes problema. El día del apagón me llegó en 1 hora. En 1 hora. En 1 hora. Pero me dicen que es por eso. Se le da prioridad porque es un área turística. Estoy repitiendo lo que me dicen, exacto, ¿verdad? Y hace sentido claro. Porque velan el turismo y demás. Correcto, se le da prioridad. Se le da prioridad. Igual que a los hospitales, que se le da prioridad. Y a eso iba, al igual que los que viven cerca de hospitales. Pero donde vive mi mamá, se va constantemente la luz. Antes de lo de Luma, ya llevaba casi 1 semana sin luz, antes de lo de Luma. Ahí viene lo de Luma y entonces llevo más tiempo, que de hecho hicieron un reportaje allí en nuestro pequeño barrio, que casi nunca se hace reportaje. Se hizo un reportaje por eso. O sea, en Bayamón se va constantemente la luz. Ok, pero, o sea, que sigue antes, normal. Sí, es normal. Donde vive tu mamá. Exactamente. Es uso y costumbre. Exactamente. Ok, Sabdiel Matos, usted vive en Calley, hombre casado con hijos. ¿Llevas ya viviendo en esa casa como 3 años ya, no? Como 3 años, yo creo, o 2. ¿Cómo está el servicio eléctrico? ¿Igual que siempre? ¿O está peor? Está igual que siempre. No se me ha ido. No se te ha ido. Pues no. Mira. Yo digo lo mismo en el área de Caguas que vivo, yo digo exactamente lo mismo. Usual que siempre, ni mejor ni peor. Igual. Pero se te va. Sí, de vez en cuando se va a par de horitas. Okay. Sí, como a los demás, no por periodos largos de tiempo, ¿verdad? Par de horitas, qué sé yo, y regresó. Así que yo estoy en las de, igual que Sab, igual que tú, normal, no ha habido cambio. 787-993-9700, ¿cuál es tu caso? Esta es la encuesta de 97.7 Nueva Vida para saber si realmente el servicio está mucho peor donde tú vives que lo que teníamos antes. 787-993-9700. Saludos en ruta, buenos días. Buenos días, Ernener de la Grúa. Ernene, adelante. Mira, yo vivo en Levitown, cerca de termoeléctrica, y en Levitown siempre ha habido el problema de que se va la luz toda la semana. No ha habido ninguna diferencia. Y vivo en un bolsillo, lo que llaman un bolsillo. En el bolsillito ese que se va mucho, tú siempre has estado yo cogí el bolsillo ese ya, pero ya no tengo problema, pero le doy un bolsillo. Ok. Eso Gracias, es lo que nene. dice mi mamá, que le pasa, que ella está en el bolsillo ese. Bolsillo, esa palabra desde que alguien se la inventó. ¿Y qué es eso? Bueno, un área pequeña o un área particular donde ahí siempre se va la luz. Pero o donde el servicio eléctrico falla con mucha frecuencia. Es un área, vamos a decir, no muy grande. Ajá, pero... Es un grupo de casas, es un área particular. Ah, ok, pero entonces... A eso se refiere en un bolsillo. Todo el mundo tiene luz, pero en el bolsillo donde tú vives
que son 15, 20 casas, sí, 25. pero ¿por qué yo. será? ¿Por qué será ese bolsillo? ¿Qué pasa que se forma ese bolsillo? Quizás que no están al día los cables, los postes, qué sé yo, el sistema. A veces ese bolsillo recibe electricidad de otra troncal de luz. Se alimenta. Distinto al vecino tuyo. El vecino tuyo puede tener, porque él recibe de otra hasta que hay luz y de aquí en adelante y no tú hay. recibes de una distinta. Y esa distinta es la que te suple a ti, esa fue la que falla. Ahí se crean los bolsillos. Vamos a más. El nene dice que está igual. Que está igual. Vamos a ver contigo. Buenos días en ruta. Sí, buenos días, Dios los bendiga. Amén. Estamos así como Moraima. Yo vivo en una parte de Fajardo, donde la luz no se me ha ido. Con más, y le digo otra cosa, cuando después de María, en 3 semanas ya yo tenía luz. Es una zona turística donde yo vivo. Muchacho. Porque es turística, ¿ves? Privilegiado. En 3 semanas. A las 3 semanas de María, muchacho, tú eres millonario. No te mudes de ahí. No, soy millonario W. Porque le servimos a un tío. Amén. Sabía que ibas por ahí. Yo para María Gracias, no papá, vivía Dios allí. te cuide. Yo para María no vivía allí, así que no sé cuán, ¿verdad? Pero 3 semanas. 3 semanas, el hombre está privilegiado. Sí, vamos definitivo. a más. En ruta, buenos días. Buenos días, bendiciones para todos. Amén. ¿Está igual que siempre o peor que igual nunca? Que siempre. Es más, es que yo trabajo todo el día, pero yo me doy cuenta por las lucecitas del microondas que yo consiste que durante el día siempre llegaba a casa y a veces pues ya había luz, pero ya estaba la luz brinqueando. Yo dije que no se fue la luz. Pero normal, yo te vayamos. Normal, igual que siempre. Para que no veo diferencia. Okay. Interesante, en esa línea van las llamadas. Igual que siempre, no ha habido cambio. Continuamos en Ruta Buen Día. Buen día. Ajá, adelante. Mire, vivo aquí en el barrio San Martín de San Juan. Ok. Mira, aquí se va la luz todos los días. Sí. Pero puedo del viernes y llamando allá a Luma, la administradora de aquí, de mi condominio. Bueno, todos los días le decían una cosa nueva. Un día le dijeron que fue que enviaron la señal a donde no era. Ayer le dijeron que había sido unas bambúas que hay aquí. Pero desde el viernes hasta ayer por la noche llegó la luz. Ven acá, te pregunto, oyente, ¿siempre ha sido así? ¿Que se va la luz con frecuencia? No era así. Entonces nosotros tenemos la planta. En estos 4 días, $3,000 y pico en diésel. ¿Cómo va a ser? Eso es así, porque el condominio tiene una planta para todos nosotros. Ok. Pero mira, eso después no lo cojan a nosotros, ¿verdad? Y se nos van a acabar los chavos en la dichosa planta. En el diésel. ¿Y ustedes están dónde específicamente, dijo usted? En el barrio San Martín, en el condominio Terrazas de San Juan. Ok, gracias por tu llamadita, bendiciones. Que le resuelva Luma la situación. Mira, aquí hay alguien escribiendo al WhatsApp de Nueva Vida que vive cerca de un hospital en Bayamón y que apenas se va la luz, pues presume que es porque vive ahí al ladito del hospital. Otra en Carolina, más o menos, ¿verdad? Esa zona que yo mencionaba, que no se le va la luz, dice. Vamos a más en esta hora, en ruta, buenos días. Hello, buenos días. Buenos días. ¿De dónde nos hablan? Sí, estamos ahora mismo en la carretera, pero soy de San Lorenzo. ¿Cómo está el servicio allí? ¿Igual que siempre o está peor? Pues le digo, antes de María era extraño que se fuera la luz. No quita, ¿verdad?, que habiendo reparaciones o situaciones particulares, pues no tuviéramos luz. Pero últimamente, antes de que entrara Luma al escenario, la luz se iba ocasionalmente por breve tiempo, algunos 5 minutos mucho. Pero ahora, mi hermano, esto es todos los días. A veces son 2, 3 horas, a veces 20 minutos, a veces son 5. Pero prácticamente todos los días. Todos los días. Todos los días. Wow. Ahí sí hubo cambio. ¿Y usted está en qué barrio de San Lorenzo?
Vivimos en una urbanización que queda hacia el barrio Cerro Gordo de San Lorenzo. Ok. Oye, qué triste. Gracias por tu llamada. Están llegando gente que sí hubo un cambio. Se dañan los enseres, la comida. Bendiciones, gracias por estar acá. Se te daña todo, pierdes la compra, se pierden las carnes. Aparte de eso, la gente, ¿verdad? Viven en zonas calurosas y ahora con verano, ni un abaniquito poder prender, está fuerte, está fuerte. Buenos días en ruta. Sí, buen día, bendiciones para todos. Amén. Llamando desde Las Piedras, ¿verdad? Aquí pues se nos va la luz, cae un aguacerito y rapidito se nos va la luz. Pero ayer tuvimos una situación que un transformador explotó y fíjese, en eso resolvieron bastante rapidito. Ok. Luego vino. ¿Está igual que siempre o está peor de un tiempo para acá? ¿Cómo tú lo clasificarías el servicio en este momento? ¿Igual que siempre o peor? Peor, definitivamente peor. No se iba la luz así, por cualquier, ¿verdad? Lluvia, se va de nada. Comienza a llover y eso empiezan los apagones. Wow, a ese nivel. Y tú me dijiste en Las Piedras. En Las Piedras, San Cristóbal en Las Piedras, sí. Ok, excelente. Gracias por estar en ruta y llamarnos. Mira, nos escribe un compañero de trabajo y dice, en mi casa se fue en mayo 6 veces la luz. En junio se ha ido 18 veces. ¿Cómo? 18 veces. Compañero de nosotros. Sí, aquí. Orlando Mercado. ¡Qué a rayo! ¿Tú sabes lo que es eso? Y tiene la ventaja que puso placas solares, si no... Sí, son periodos cortos, pero se ha ido 18 veces. Es un montón. ¿Cuánto va de junio? ¿22 días? Sí. Pues todos los días prácticamente. Sí, correcto. Prácticamente todos los días se la ha ido. Impresionante. Wow. Vamos a más en esta hora en Estoy ruta. vendiendo una casa, Orlando, si tú quieres. Buenos días. Buenos días. Hola. Esa se cayó. 787-993-9700. Buenos días, en ruta. Sí, buenos días. Buen día, ¿cómo está la luz por allá? Pues mira, yo vivo en un área donde nunca se iba la luz. Incluso en María, lo que estuvimos fueron 50 días sin luz. Y ahora, pues en el apagón estuve 6 horas sin luz y se está yendo la luz todos los días. Tengo trabajo en Puerta de Tierra, cerca del Viejo San Juan, y allí siempre el problema ha estado, pero en el apagón estuvimos 38 horas con la planta. El problema es que nosotros tenemos el mismo sistema con los mismos problemas, pero no tenemos, Luma no tiene el recurso humano que tenía la autoridad, porque no importa lo que la gente diga, aquí había celadores, trabajadores de campo con tanta experiencia, que llegaban a los sitios y arreglaban las cosas tan rápido porque ya la experiencia de ellos era tan vasta. Y Luma no tiene ese recurso humano, entonces es ridículo porque ahora van a traer 100 personas de Estados Unidos a pagarle muchísimo más de lo que se ganaban acá cuando estaba la autoridad, a pagarle casa, a pagarle pasajes. Pues mire, lamentablemente las cosas están peor ahora y esa es la razón. Muchas gracias. ¿Y en qué área vive? No dijo en qué área vive, ¿verdad? ¿En qué pueblo? ¿En qué pueblo vive? Dorado. ¿Cómo? Dorado. Dorado. Ok. Dorado. En WhatsApp alguien nos escribe que todos los días se le iba la luz, todos los días en la madrugada. De Luma para acá, todavía no he experimentado que se le haya ido la luz. O sea, Este fue favorable. Exacto. Esta fue favorable. En el cambio para ella fue favorable. Exacto, fue favorable. Interesante. Y es de Bayamón. Ahora acaba de escribir que es de la zona de Bayamón. Ok. Vamos a más llamaditas en esta encuesta de 97.7 Nueva Vida. Buenos días. Sí, buenos días. ¿Igual el servicio de energía eléctrica o está peor que nunca? Está peor que nunca. Vivo en el área de Escorial, que normalmente nunca se iba. En María, de hecho, teníamos luz ya a la semana, pero como la gente alrededor se empezó a quejar, pues nos las quitaban. Pero realmente se está yendo todos los días, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, todos los días. Lo sabemos por el microondas.
Exacto. Oye, por el pitito del microondas. El microondas es el que le avisa a todo el mundo. Y el reloj. Ya, rayo. Fíjate, Wow. está como que ¿Verdad que sí? dominando de repente los que tienen el servicio peor. Ajá. Al principio, ¿verdad? Como que está más o menos balanceadito, pero estas últimas llamadas han sido de que está peor que como estaba. Wow. Vamos a más. Hola, en ruta, buen día. Buenos días, En Ruta, estamos contigo. Vamos a la próxima. En Ruta, buenos días. Buenos días, En Ruta, estamos contigo. Ahí se le fue la luz, parece. Se fue. Ahí está. Buenos días. Sí, muy buenos días. Pues mira, Dios les bendiga. Yo vivo en Toalta 23 años y siempre se me iba la luz todos los días, no ha cambiado. No ha cambiado, para ti no ha cambiado. No ha cambiado. Ven acá, ¿pierdes muchas cositas o tuviste que poner placas solares con batería? ¿Cómo te resuelves? Tuve que al principio poner planta y ahora tengo las placas. Ahora tienes las placas. Wow. Es que es duro todos los días, es duro. Todos los días está brutal. Y más cuando hay niños en la casa, desesperante, personas adultas. Sí, claro. Desesperante. Buenos días, En Ruta. Hello. Buenos días. Sí, estamos contigo. Hello. Sí, estamos contigo. Baja el volumen del radio, nos escuchas por teléfono y nos contestas solamente por el teléfono. Hello. Hello. Sí, estamos contigo, mi amor. Gracias, Dios les bendiga. Amén. Mire, yo vivo en Las Piedras, en el sector Río Real. Esta es la carretera 921 de Barrio Texas. Y aquí teníamos un servicio pésimo antes de Luma. Aquí se iba la luz a cada rato. Y cuando se iba, estábamos 2 y 3 días sin luz. Muchas veces se me dañaban las compras. Ahora se fue 2 veces, pero vino rápido. A los 15 minutos. ¿Usted considera que está un poco mejor? Bueno, es poco tiempo lo que ellos están, pero yo lo considero mejor. Usted lo considera mejor. ¿Ha habido un cambio favorable? En el caso suyo, ¿ha habido un cambio favorable? Sí, porque yo vivo aquí muchos años y aquí siempre teníamos problemas con el sistema de la luz. Y cuando uno llamaba por teléfono, esos teléfonos nunca lo contestaban. A veces uno estaba horas y horas, yo estuve horas y horas para hacer las querellas y eso, horas y horas en el teléfono en espera con el menú y nunca contestaban. Okay. Los transformadores se explotaban a cada rato y uno estaba 2 y 3 días sin luz. Ay, wow. Por lo menos Consuela. Era súper pésimo, porque cuando se iba la luz estábamos 2 y 3 días, a veces 4 sin luz. Últimamente no es así. No. Excelente, gracias por estar aquí En Ruta. Oye, qué bueno que algunas personas están experimentando, por lo menos algunas mejoría, personas. algo de mejoría. Una mejoría. Oye, ¿y qué problema es el de las líneas llenas o que no te contestan cuando tú vas a reportar? Siempre ha sido así. Siempre ha sido así, siempre. Son miles y miles llamando. Sí, ese cuadro está lleno. Sí, totalmente. Está reventado. En Ruta, buen día. Buenos días, ¿cómo están? Dios le bendiga. Amén. Mira, yo tengo un poste frente a mi casa. Ajá. Entonces hablé con uno de la energía eléctrica antes del problema de Luma. Ajá. Para que den el foco de la bombilla, que eso hasta del huracán María y no lo vienen a cambiar. Y eso prende y apaga y eso es un peligro frente a la oscuridad. Que pueden hacer cualquier fachoría. Entonces yo lo que digo es que nos pasa a Puerto Rico desde que entró Luma y no arreglan todo eso. Todo ese problema de la luz. Pero ven acá, ¿el servicio en tu casa está igual que siempre o está mejor o está peor? Bueno, a veces está peor, porque a veces se va la luz aquí en Río Grande y a veces pasan 6 horas y se tardan en llegar la luz, si no es el reformador que se roba un fusil, que si esto, y todos los días es una excusa y lo mismo. Okay. Todos los años estamos en esta cuestión, antes de Luma. Gracias por estar en Nueva Vida, de Río Grande. No ha mejorado. Está reportado de todos lados. La gente del área oeste, no sé si, ¿verdad? Siempre están conectaditos. Alguien que nos reporte de la zona oeste cómo percibe el servicio. Si está igual que siempre o peor que nunca. Vamos a más. Definitivo, En Ruta, buen día. Sí, buenos días, Ramón. Yo soy de Fajardo, pero vivo en San Juan hace unos años y en Fajardo se iba todo el tiempo. O sea, toda la semana siempre habían apagones. Acá en San Juan el apagón que hubo grande, en menos de 3 horas repararon y gracias a Dios no se ha vuelto a ir. Así que la familia gracias, tuya, Loma.
La familia tuya de Fajardo, ¿te comparte si está igual que siempre el servicio o está peorcito? Más o menos igual. Yo creo que allá el problema es el área también. Otro problema. Excelente. Sí, que no tiene que ver con el sistema como tal, cuál de los dos, sino que es un problema ya. Igual que siempre. Ajá. 787-993-9700. Hola, buenos días. Buenos días, saludos, Dios les bendiga, gracias por el programa. ¿Cómo no? Yo vivo en Bayamón, al lado del Hospital Regional de Bayamón. Antes de María, cuando ocurrían los huracanes, cuando al hospital le ponían luz, ya nosotros como a la semana teníamos luz. Después de María, eso no sucede. Entonces, después de María, pues se va la luz a cada rato por 1, 2 minutos, 15, 10. Y entonces en estos días, pues se ha ido más. Cuando lo del apagón general, la semana pasada también hubo algo en la urbanización, en el área, y estuvimos como 18 o 20 horas sin el servicio. Como dijo la dama ahí, cuando uno llama también se tardan en contestar, no te dan una información correcta de cómo va el proceso. Y también aquí, los focos de la urbanización que se fueron después de María, si no llega a ser porque el municipio los puso, al día de hoy posiblemente no tuviésemos focos de alumbrado eléctrico en las calles. ¿Tú evalúas el servicio igual que siempre o peor? No, peor. Peor. No, peor, sí. Ok. Gracias por estar en ruta. Bueno, más o menos, ¿verdad? En esta encuesta, qué bueno que para mucha gente mejoró un poquito en términos generales. No sé cuál es tu impresión, Moralma. Aquí me están escribiendo de Aguadilla, del área oeste, que había dicho, si hay alguien escuchando, dice, está igual que antes, pero le estoy preguntando ahora a qué se refiere, si se va o si está... No, que no se va mucho. No está peor. Exacto, no está peor. Igual que siempre. Ajá, gracias a la gente que nos está escribiendo del área oeste. Me parece que bastante empate entre los que, igual que siempre, varias llamadas que, ¿verdad? Mejor. Y obviamente muchas llamadas también de que peor que nunca, que fue lo que preguntamos. Sí. Esperemos que este reto no es solamente del Luma, este reto es de todo, del país, de que se pueda estabilizar. Yo espero que el esfuerzo que muchos municipios están haciendo y que, ¿verdad?, aparenta Luma ir mirando con buenos ojos el esfuerzo de alcaldes. Para los equipos que están haciendo los alcaldes, Luma los utilice como la primera respuesta a averías en cada pueblo. El de San Sebastián lleva la voz cantante ahí. Y qué bueno que, de acuerdo a lo que él ha informado, se ha reunido con componentes de Luma y hay un posible acuerdo para que entonces todos los problemas, en el caso de San Sebastián, la primera respuesta sea, ¿verdad?, el equipo que el municipio ha levantado. Hay otros alcaldes que van en esa dirección. Y si hay una forma nueva, creativa, entre alcaldes levantando sus equipos y Luma, como ahora ente privado, ¿verdad?, que ha entrado al juego del servicio eléctrico en Puerto Rico, lleguen a acuerdos que beneficien al país, porque en última instancia, cuando se nos va la luz, no queremos gastar ni diésel ni gasolina, y lo que queremos tener es luz en la casa, ¿no? A mí me parece, Juan, siendo optimista, que va a haber una mejoría. No sé por qué lo veo así. Probablemente quizás sea por la alianza que antes no se permitía. Yo recuerdo que cuando algunos municipios trataron de intervenir para María, no sé si recuerdas, pues hubo una protesta que no debía ser. Lo recuerdo claro, ese incidente. Sin embargo, ahora se ve todo lo contrario. Ahora hay una alianza. Según las llamadas, hay lugares que han mejorado alguito, otros dicen que no, pero yo creo que se le debe dar tiempo. ¿Apenas cuánto lleva Luma? 22 días. 22 días, de junio. Desde el primer... Sí. O sea, yo creo que va a haber mejoría. Yo entiendo que a la medida que pase el tiempo y veo los alcaldes proactivos, están forzando y creando una opinión pública que el resultado final va a ser favorable. Definitivo. Nadie quiere tener la presión pública de que lo estás haciendo mal o de que el servicio está peor. Así que Luma se tendrá que poner para su número, porque la mayoría de sus componentes son boricuas aquí. Así mismo. ¿Verdad? Los que están corriendo la machina. Y los alcaldes, pues obviamente quieren servirle bien a sus constituyentes y van a seguir metiendo presión, que el resultado final a mí me parece como a ti.
Y yo el creo resultado final va a ser que va a ir mejorando la cosa. Yo creo que muchos alcaldes aprendieron con lo de María, no actuaron a tiempo, perdieron su silla, porque eso es evidente, el pueblo lo dice. Hay otros que estuvieron a punto de perderla, que tú decías, no puede ser este alcalde que estaba tan sólido. Cuando tú miras hacia atrás y verificas, es que no actuaron a tiempo a María y todavía hay gente, con María debo decir, y todavía hay gente que está sufriendo las consecuencias. Bueno, bendecimos a nuestro país, que sí, Dios nos dirija a llegar a unos buenos acuerdos y que este problema en energía se resuelva para todo Eso el mundo. es. Ya mismito viene Aida Mota, educadora, con un tema del pródigo que siempre estuvo en casa. Que siempre estuvo en casa. Vamos a aprender un poquito de Biblia esta mañana. En Ruta